Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar del teorema del resto y vamos a resolver algunos ejercicios típicos de aplicación que utilizan este teorema. Bueno, para empezar, lo primero que tenéis que saber del teorema del resto es que solo puede aplicarse a aquellas divisiones de polinomios que pueden resolverse a través de la regla de Ruffini. Os dejo un enlace con un vídeo explicativo de la regla de Ruffini en la descripción de este vídeo. ¿Cuáles son aquellos que pueden resolverse con la regla de Ruffini? Aquellos en los cuales dividimos un polinomio entre un divisor que es un polinomio de grado 1, x más a o x menos a. Este término independiente podrá ser positivo o negativo. Bueno, cuando nosotros hacemos esta división evidentemente nos va a dar un cociente y nos va a dar un resto. Entonces, el teorema del resto lo que nos permite es obtener el resto de la división sin necesidad de hacerla. ¿Cómo obtenemos el resto de la división sin necesidad de hacerla? Calculando el valor numérico del dividendo de este polinomio de aquí en el opuesto de a. Cuando calculamos el valor numérico del polinomio en el opuesto de a, esto nos va a dar el resto de la división, ¿vale? Recordad que esto es el opuesto de a. Eso quiere decir que si la a era más 3, introduciremos menos 3. Y si la a fuera menos 8, introduciríamos más 8, ¿vale? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta división, 5x cuadrado más 3x menos 8 entre x menos 1. ¿Cómo sacaríamos el resto? Bueno, este es p de x, ¿vale? Este es el dividendo. El resto lo sacaríamos sustituyendo el polinomio en el opuesto. Como aquí tenemos menos 1, sería en más 1. ¿Qué quiere decir eso? Sustituir en las x un 1. Es decir, 5 por x cuadrado pongo 1 cuadrado, más 3 por x pongo 3 por 1 y menos 8. Esto da 5 más 3 menos 8, 0. Lo cual quiere decir que en este caso la división tiene resto 0 y es una división exacta, por tanto. Vale. Una vez haber explicado esto, vamos a ver unos ejercicios típicos de aplicación. Un ejercicio típico de aplicación del teorema del resto es aquel en el que nos piden que averigüemos si unas divisiones son exactas sin realizar la división, ¿vale? Entonces, en este caso, este es el dividendo, o sea, el p de x, y aquí tenemos x menos 4. ¿Qué tendremos que hacer para sacar el resto? Bueno, pues el resto será el polinomio sustituido en el opuesto de a. Así que a menos 4 pondré un 4. Esto es 4 al cubo menos 3 por 4 al cuadrado más 2 por 4 menos 10. Entonces, esto será 4 al cubo es 64, 4 al cuadrado es 16 y 3 por 16 es 48, 2 por 4 es 8 y menos 10. Si eso lo agrupamos, 14. Por tanto, esta no es exacta, porque no ha dado 0. ¿Cómo nos pueden preguntar también esto? Otra forma de preguntarlo es indicar si el polinomio este de aquí, p de x, es divisible entre x menos 4. Y la solución sería que no es divisible. Otra forma en la que nos lo pueden preguntar es indicar si x menos 4 es un factor de este polinomio. Todas ellas nos están preguntando lo mismo, que es si el resto es 0. Como el resto no es 0, no es divisible y x menos 4 no es un factor. Veamos esto de aquí. En este caso, ¿quién será el resto? Bueno, pues el polinomio p de x, que es este de aquí, sustituido en el opuesto de a, que es menos 2. Esto es menos 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 2 y más 14. Entonces ahora no os olvidéis que cuando metemos un negativo hay que utilizar los paréntesis adecuadamente. El resultado va a ser menos 2 al cubo, base negativa y exponente impar, menos 8, menos... Ojo, que esto no se multiplica menos por menos, hay que hacer primero cuadrado, y menos 2 al cuadrado es 4, y el menos de fuera se queda, más por menos, menos, y más 14. Bueno, si os dais cuenta, esto da menos 8, menos 6, menos 14, más 14, esto da 0. Por tanto, en este caso sí es exacta. Ya os he dicho antes que podrían formularnos la pregunta como... ¿Es divisible entre x más 2? Sí es divisible. ¿Es x más 2 factor de x cubo menos x cuadrado más x más 14? Sí es factor. Este sería un ejercicio típico. Veamos otro ejemplo. Otro ejercicio típico es que nos den un polinomio p de x en el cual aparece un término m, que es un número que no se conoce, ¿vale? Aquí tenemos más m o más m por x, ¿vale? Es un numerito
que puede ser el término independiente o un coeficiente desconocido. Nos dicen que hay que dividirlo entre algo, en este caso entre x más 4, y que el resto de la división debe ser 0, eso es decir, que la división sea exacta. Y nos piden calcular la m. Vale, a ver, si aplicamos el teorema del resto en el apartado A, tendremos que el polinomio, que es el dividendo en menos 4, porque hay que hacer el opuesto, ¿recordás? Tiene que dar 0. ¿Por qué 0? Pues porque queremos que la división sea exacta. Esto es resto 0. Por tanto, sustituimos y pondremos menos 4 al cubo, ojo con los paréntesis, menos 4 al cuadrado por 8, 4 por menos 4 y más m. Y esto de aquí, que es el polinomio en menos 4, debe darnos 0. Por tanto, estamos ante una ecuación, porque esto es una igualdad en la cual hay una incógnita que es la m, que es lo que hay que sacar, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es menos 4 al cubo? Menos 64, recordad, signo negativo. Y aquí fijaros, 4 al cuadrado es 16, ¿vale? Entonces tenemos 16 positivo, porque es base negativa y exponente par, por 8, da 128. Luego aquí tenemos 4 por menos 4, menos 16. Y más m igual a 0. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Despejamos la m. Entonces, ¿cómo es la m despejada? La m despejada es 64 menos 128 más 16. Y habrá que agrupar esos términos para obtener el valor de la m, quedándonos como resultado m igual a menos 48. Veamos ahora el apartado b. En el apartado b tenemos un polinomio dividido entre x menos 5. De nuevo, si la división es exacta, ¿cómo aplicamos el teorema del resto? El dividendo sustituido en el opuesto, que en este caso es en 5, tiene que darme 0, porque el resto es 0, división exacta. Así que he sustituido 5. 2 por 5 al cubo, menos 10 por 5 al cuadrado, más m por 5, que voy a poner 5m, y más 25. ¿Y eso cuánto debe dar? 0. Vale, pues ahora la m está aquí. Entonces vamos a despejarla. Fijaros, 5 al cubo es 125, por 2, 250. 5 al cuadrado es 25, por menos 10, menos 250. Y aquí tenemos 5m más 25 igual a 0. Si os dais cuenta, 250 menos 250 lo puedo quitar y me queda que 5m es igual a menos 25. Entonces, este 5 pasa a dividir y la m será menos 25 entre 5, que es m igual a menos 5. Y así obtenemos el valor de m para tener una división exacta. Por último, un ejercicio típico del teorema del resto, muy parecido al anterior, es aquel en el que nos dan el polinomio dividendo entre el divisor y me dicen que en este caso el valor del resto es menos 1. ¿En qué cambia con respecto al anterior? Bueno, muy poco. Fijaros, teorema del resto, el polinomio en el opuesto en este término, o sea, el polinomio en 3, tiene que dar el resto. El resto antes era 0 porque la división exacta, ahora el resto es menos 1. Pues este es el planteamiento, que es muy parecido a antes, pero en vez de poner aquí un 0, como ya no es división exacta, ponemos el resto de menos 1, que es lo que nos mandan. Vale, pues hay que sustituir un 3 en las x. 3 a la 5, más 3 por 3 a la cuarta, más a por 3 al cubo, más 9 por 3 al cuadrado, más 2 por 3 y menos 7, y eso tiene que dar menos 1. 3 a la 5 es 243. Si os fijáis, 3 a la 1 por 3 a la cuarta también es 3 a la 5, sale 243 otra vez. 3 al cubo es 27 por a, 27a. 3 al cuadrado es 9 por 9, 81. 2 por 3 es 6. Y menos 7 igual a menos 1. Vale, lo que queremos despejar es la a, que está aquí. Entonces vamos a dejar 27a y vamos a llevar el resto para la derecha. Fijaros, tendríamos menos 1 y vamos llevando, esto sería menos 243, menos 243, menos 81, menos 6, más 7, ¿vale? Entonces fijaros, esto es menos 1 y menos 6 más 7 es más 1 que se va y me queda 27a igual a menos 567. Por tanto, despejando, la a será menos 567 dividido de 27, que nos da menos 21. Y este va a ser el valor de la a, que hace que el resto de la división indicada sea menos 1. Espero que el teorema del resto os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo.